Para muchos romanos del primer siglo, él fue el emperador que Roma nunca tuvo. Su nombre era Germánico Julio César, uno de los generales más importantes en la historia del Imperio Romano. Considerado el heredero ideal, Germánico conquistó los corazones del pueblo romano y de sus soldados, llegando a ser comparado incluso con el propio Alejandro Magno. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que Germánico estuvo a punto de ser asesinado por sus propios soldados, quienes se rebelaron contra él. Veamos más sobre la historia de este general germánico que nació el 24 de mayo del año 15 a.C. Era nieto nada menos que del primer emperador de Roma, Augusto, y también de uno de los más grandes generales que Roma tuvo, Marco Antonio. Sus padres eran Nerón, Claudio Druso y Antonia Menor, hija de Marco Antonio. La ascendencia de Germánico no era algo común. Formaba parte de la dinastía Julio-Claudia, la más destacada de la antigua Roma. Su nombre personal es desconocido, pero el cognomen Germánico fue un homenaje debido a las victorias que su padre conquistó en Germania, convirtiéndose en una posición de prestigio que Germánico llevaría a lo largo de su vida. En el año 9 a.C., una noticia muy triste esperaba a Germánico. Su padre, Druso, regresaba de una misión en el Elba cuando, desafortunadamente, cayó de su caballo. Tiburio, hermano de Druso, se unió a él, pero a pesar de sobrevivir al accidente inicial, una infección cruel provocó la muerte de Druso un mes después. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Roma, pero en los campos de Moguntiacum los legionarios erigieron un monumento que aún permanece allí, testificando la lealtad duradera que tenían por el general. Antes de partir, Druso escribió una carta a Tiberio expresando preocupaciones sobre cómo Augusto gobernaba Roma, incluso discutiendo la idea de restaurar la república. En ese momento imagina lo que pasaba por la mente de Germánico, que era solo un niño de 6 años, al recibir la noticia de que su padre no volvería a casa. En homenaje a Druso, el Senado romano construyó un arco en la Vía Apia con las letras D y G que representan sus conquistas en el Elba y su valentía como general. Además, le otorgaron el título de Germánico, que fue transmitido a su hijo. Este título especial no es solo un homenaje, sino también algo que resonaría a lo largo del tiempo, siendo utilizado por muchos miembros importantes de la familia Julio-Claudia, incluyendo a Calígula, Claudio y Nerón. La muerte de Druso no solo trajo consigo la pérdida de un padre, sino también el comienzo de un difícil viaje para el joven Germánico, quien a partir de ese momento, como el hijo mayor, se convirtió en el jefe de la familia. Pasaron algunos años y en el año 4 después de Cristo, Cayo César, nieto de Augusto y candidato a su sucesor, falleció a causa de una herida en la batalla. Esto desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia imperial. Ante este vacío de poder, Augusto consideró a Germánico como una posible alternativa, ya que en ese momento tenía alrededor de 18 años. Sin embargo, la influencia de Livia Drusila, esposa de Augusto, lo convenció de considerar a su hijastro Tiberio como una elección más sabia. Así, Tiberio fue adoptado el 26 de junio del año 4 de Cristo, marcando el inicio de una nueva fase en la sucesión imperial. Pero había una condición especial. Tiberio debía adoptar a Germánico también, asegurando que él fuera el próximo en la línea de sucesión. Esta adopción no solo cambió el curso de su linaje, sino que también lo trasladó de la dinastía Claudio a la dinastía Julia. De acuerdo con las tradiciones romanas de nomenclatura, asumió el nombre Julio César, manteniendo su cognomen, convirtiéndose así en Germánico Julio César. De esta manera, a pesar de que Augusto no era su abuelo biológico, esta adopción de Tiberio hacía de Germánico el nieto de Augusto,
para fortalecer aún más los lazos familiares. Para consolidar aún más los lazos familiares, Augusto casó a Germánico con su nieta Agripina, y más tarde ambos serían padres de 9 hijos. 2 años después de su adopción, Germánico fue nombrado questor a la edad de 20 años, sorprendiendo a la sociedad romana, ya que lo hizo 4 años antes de lo permitido por la ley. En ese mismo año, fue enviado a Iliria para ayudar a Tiberio en la supresión de la revuelta de los panonios y los dálmatas. La misión de Germánico no solo era una prueba de sus habilidades militares, sino también una oportunidad para demostrar la fuerza y la resolución del imperio. Con un ejército diverso de ciudadanos reclutados y exesclavos, se unió a Tiberio en Iliria, donde el desafío esperaba a los romanos en las montañas, donde los rebeldes se habían refugiado. La naturaleza del terreno montañoso presentó un desafío para los romanos, ya que los rebeldes eran hábiles en ataques desde las fortalezas en las alturas. Esto obligó a Tiberio a innovar dividiendo su ejército en destacamentos más pequeños e implementando una guerra de desgaste contra los insurgentes, una táctica que requería paciencia y precisión. La estrategia de Germánico en este escenario no pasó desapercibida, ya que sus destacamentos actuaron contra las tribus rebeldes, logrando varias victorias. Mientras tanto, los romanos. Se implementó una política de tierra arrasada con el objetivo de privar a los rebeldes de recursos y socavar su resistencia en el año 8 después de Cristo. Sin embargo, hubo un giro de eventos cuando Bato Bruciano, el comandante rebelde, traicionó a su líder y lo entregó a los romanos a cambio de perdón. No obstante, esta tregua fue efímera, ya que Bato fue finalmente derrotado y ejecutado por su antiguo aliado. Estos acontecimientos sumieron a los panonios en la desorganización y abrieron el camino para que los romanos sometieran la región sin mucha resistencia. Además, esto representó un valioso bono para el ejército romano al añadir 8 cohortes auxiliares que se unieron a las filas romanas después de la victoria en esta guerra en Iliria. Al regresar a Roma en el año 9 después de Cristo, Germánico fue recibido con muchos elogios. Incluso recibió una especie de medalla de honor llamada Ornamenta Triunfal. También obtuvo el título especial de pretor, que no solo lo autorizaba a postularse para el consulado antes del tiempo establecido, sino que también le permitía hablar en el Senado romano justo después de los cónsules, demostrando su creciente influencia. Durante su consulado, Germánico no solo defendió a los acusados en los tribunales, sino que también organizó los lut martialis, incluyendo eventos grandiosos como la suelta de 200 leones en el Circo Máximo. Esta combinación de habilidades judiciales y eventos espectaculares solidificó su posición como una figura admirada en Roma. Sin embargo, en ese mismo año, toda Roma quedó conmocionada al enterarse del desastre en la batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas, comandadas por Varo, fueron diezmadas por una coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio. En este momento, Augusto enfrentó un dilema: la necesidad de más tropas para mantener sus campañas militares. Esto llevó a la adopción del alistamiento compulsorio, una medida impopular que reflejaba la urgencia de reclutar más soldados. La escasez de voluntarios llevó a acciones extremas, como la compra de esclavos por parte del Estado, quienes luego eran liberados y convertidos en soldados. Para contener la inminente amenaza de Arminio y los germánicos, Tiberio fue enviado rápidamente a la frontera del Rin, y todas las tropas disponibles de otras provincias fueron convocadas para reforzar el ejército. Curiosamente, la tan temida invasión germánica a los territorios romanos nunca se materializó, ya que los guerreros de Arminio optaron por seguir la práctica histórica de muchos ejércitos tribales,
dispersarse y regresar. Para celebrar la gloria conquistada, las tribus germánicas regresaron a sus tierras con el tiempo. Tiberio, a lo largo del tiempo, fortaleció su posición en la región al llevar a cabo expediciones punitivas contra estas tribus. Esto comenzó a restaurar la reputación romana y la confianza, que había sido sacudida por la derrota de Varo, comenzó a recuperarse lentamente. Fue en el año 11 después de Cristo cuando Germánico, ahora procónsul, fue enviado con Tiberio para reparar este daño. En ese momento, Germánico tenía alrededor de 27 años y había ganado mucha experiencia durante la rebelión de las tribus de Panonia. Según Tácito, cuando Germánico visitó el lugar de la batalla en Teutoburgo, dio la orden de recoger los restos físicos de los soldados y enterrarlos en fosas adecuadas, ya que los cuerpos de estos soldados habían sido abandonados para pudrirse en el campo de batalla. Después de honrar adecuadamente a los soldados muertos en el bosque de Teutoburgo, Germánico intensificó su persecución a Arminio. Mientras Arminio aprovechaba el terreno difícil atacando a los romanos en el bosque pantanoso, lograron establecer un campamento defensivo después de superar los desafíos del lodo en el año 14 después de Cristo. Al asumir el trono romano, Tiberio aumentó la presencia militar en la frontera germánica con 6 legiones, enviándolas más allá del río Rin. Todas estaban lideradas por Germánico, quien, al igual que su padre, era muy popular y tenía el respeto de los soldados romanos. Sin embargo, la muerte de Augusto desencadenó una serie de eventos que sacudieron al ejército. Las legiones, acostumbradas a la figura del emperador, ahora enfrentaban incertidumbres y descontento. Esto llevó a algunos motines alimentados por aquellas sobrededucciones salariales significativas y sobornos necesarios para aliviar las fatigas impuestas por los centuriones. La gota que colmó el vaso ocurrió en la Germánica Inferior, donde el experimentado comandante Paulcina, conocido por su lealtad a la familia imperial, lideró una revuelta inesperada. Las 4 legiones bajo su mando perdieron por completo la disciplina, revelando un descontento generalizado entre los soldados. Los centuriones, que fueron el objetivo inicial de la revuelta, fueron arrestados y azotados, marcando un periodo de tumulto en las filas. Mientras Germánico supervisaba la recaudación de impuestos en la Galia, la noticia de la revuelta lo llamó de vuelta apresuradamente. Cuando Germánico llegó al campamento del ejército, no recibió una recepción amigable. Los soldados estaban descontentos y expresaron su desagrado de maneras poco usuales. Se quejaron con Germánico sobre licencias atrasadas y salarios insatisfactorios, e incluso algunos sugirieron la idea de hacer de Germánico el emperador en lugar de Tiberio. En ese momento, Germánico intentó de manera dramática restaurar el orden, al amenazar con quitarse la vida, llegando incluso a desenvainar su espada frente a los soldados. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Algunos intentaron detenerlo, pero otros ofrecieron sus propias espadas para que cumpliera esa amenaza. La situación exigía una acción inmediata y por ello Germánico optó por falsificar una carta de Tiberio prometiendo todas las demandas que los soldados querían. Esta carta trajo una breve calma a los soldados, pero cuando los emisarios de Tiberio llegaron, la artimaña de Germánico fue descubierta. El riesgo de otra revuelta amenazaba no solo a Germánico, sino también a su esposa Agripina y su hijo Calígula, que tenía solo 2 años de edad. Sintiéndose desesperado, Germánico hizo un llamado emocional, pidiendo a sus soldados que permitieran que él enviara a su familia lejos del peligro. Este momento emotivo, como lo describió Tácito, fue crucial. Al escuchar las lágrimas de Germánico, los soldados retrocedieron. Logró persuadirlos para imponer disciplina por sí mismos,
manejando internamente el castigo de los líderes rebeldes en los bastidores de manera sutil. Además de las ejecuciones, Germánico implementó otras concesiones para la paz y los soldados, como la liberación inmediata de aquellos con tiempo de servicio insatisfactorio. Además, para cumplir una promesa hecha a las tropas, no solo pagó a las legiones, sino que también distribuyó dinero, incluso a aquellos que no habían solicitado ese gesto. No solo buscaba satisfacer las necesidades materiales de los soldados, sino también consolidar la lealtad que resultaría esencial en futuras empresas. Ahora, con esa rebelión prácticamente controlada, Germánico no se abstuvo de su papel militar. Incluso con el fin de la temporada de campaña, lideró una columna punitiva contra los maros, un pueblo germánico establecido a lo largo del Alto Rin. Sin vacilación, Germánico ordenó el saqueo de la aldea de los maros y también del territorio. Ahora, con las legiones de su lado, Germánico estaba decidido a cruzar el Rin para encontrar a Arminio y vengar la derrota romana. Con las legiones a su lado y la determinación ardiente en su corazón, Germánico se preparó para cruzar el Rin en una búsqueda de redención y venganza. La tierra temblaba bajo el paso firme de los soldados romanos mientras avanzaban hacia territorio germánico. Los ecos de la reciente revuelta aún resonaban en los oídos de Germánico, pero también resonaba su determinación de restaurar el honor perdido de Roma. En su marcha hacia el norte, Germánico enfrentó desafíos naturales y tácticos. Las fuerzas germánicas, conscientes de la avanzada romana, se movían con astucia entre los bosques y valles. La incertidumbre flotaba en el aire mientras los dos ejércitos se aproximaban, pero Germánico, con su experiencia y liderazgo resuelto, trazó estrategias audaces y tomó decisiones tácticas que desafiaron las expectativas. La batalla final se libró en una vasta llanura, donde los dos ejércitos se encontraron cara a cara. El sol del atardecer pintaba el cielo con tonos rojizos, mientras la tensión se elevaba en el campo de batalla. Germánico, montado en su corcel blanco, lideraba la carga romana con una determinación que impresionaba incluso a sus propios soldados. El conflicto fue feroz y los destinos de Roma y las tribus germánicas pendían de un hilo. Germánico, con su espada desenvainada, luchaba no solo por la victoria militar, sino por restaurar la confianza y el respeto de sus soldados y ciudadanos. La batalla se libró con intensidad, cada golpe de espada resonando como un eco del pasado y un vaticinio del futuro. En un giro del destino, la balanza se inclinó a favor de Roma. La estrategia audaz de Germánico y la férrea determinación de sus legiones romanas prevalecieron sobre las tácticas astutas de las tribus germánicas. La victoria resonó en la llanura y la noticia se extendió rápidamente por todo el imperio. Germánico, ahora aclamado como héroe, regresó triunfante a Roma, con la cabeza en alto y la moral restaurada. Su regreso fue recibido con celebraciones y aclamaciones en las calles de la ciudad eterna. Germánico, con su familia a salvo y la lealtad de sus tropas asegurada, se encontraba en la cima de su influencia. Sin embargo, en los oscuros pasillos del poder, las intrigas se tejían y las sombras de la política romana amenazaban con oscurecer incluso la victoria más brillante. La historia de Germánico, llena de triunfos y desafíos, se convertía en una leyenda que resonaría en los anales del Imperio Romano. Pero, en el tejido del destino, nuevos capítulos se estaban escribiendo, y Germánico se encontraba en el epicentro de una trama que cambiaría el curso de la historia.